Bueno, estamos aquí en el DIF con la señorita Valeria y nos va a contar un poco acerca de la violencia familiar. ¿Okay? Bueno, les voy a contar un poco acerca de lo que hacemos aquí, que viene relacionado con violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar es una de las partes que nosotros atendemos. Nosotros somos la coordinación de prevención de la violencia familiar, ¿sí? Pero nosotros atendemos pues, reportes de maltrato infantil, generalmente, que hay, bueno, por muchas causas, ¿no? Existe el maltrato infantil, pero viene muy ligado a la violencia intrafamiliar, ¿no? Generalmente los reportes que atendemos nosotros, la violencia se da en el ámbito familiar, ¿no? Bueno, la violencia es cualquier acto que daña o perjudica a una persona, ¿no? Pero existen diferentes tipos de violencia. Nosotros aquí la dividimos en violencia física, violencia emocional, violencia sexual, bueno, maltrato sexual, y violencia intrafamiliar y factores de riesgo, ¿no? Que son algunos otros elementos que ponen en riesgo la integridad del menor, ¿no? En este caso. Bueno, la violencia física, como su nombre lo dice, pues es física, ¿no? O sea, son golpes, y aquí nos han llegado, bueno, de todos casos, ¿no? Dependiendo el grado de maltrato o de violencia física, pues son las medidas que nosotros tomamos, ¿no? Puede haber violencia física, no sé, nalgadas, manazos, pero también ya llega a haber violencia física, no sé, utilizan generalmente los papás, abuelos, algún otro tipo de objetos para golpear a los menores, ¿no? Nos han llegado menores, bueno, es muy frecuente con el palo de la escoba, con cables, incluso, no sé, quemaduras de cigarro, con la plancha, ¿no? O sea, quemaduras con la plancha. Bueno, ese es el tipo de violencia física, ¿no? Y dependiendo el grado de violencia, pues es la medida que se toma. Bueno, de entrada se hace una entrevista general a los papás y a los menores, ¿no? Y bueno, en caso de que se confirma la violencia, pues vemos qué grado de violencia es, ¿no? Y bueno, si es un grado, pues ahora sí que grave, que pone en riesgo la vida del menor, nosotros damos aviso al Ministerio Público, se inicia una averiguación, una denuncia, y los menores se ponen a disposición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ingresan a una casa hogar, ¿no? Esto es así como en los casos pues, más graves, ¿no? Hay otros casos en los que se confirma, pero vemos un buen pronóstico. Quiere decir que vemos que igual con un seguimiento en el que la mamá asista a terapia psicológica, en el que el papá asista, vemos pues, que puede haber una mejoría, ¿no? Entonces, bueno, los niños continúan en su núcleo familiar, pero sí se le da un seguimiento. Y en caso de que, pues de que no tengamos factores que confirmen o elementos, bueno, pues ya se concluye ahí el caso, ¿no? Se descarta el maltrato. Ese es el caso, bueno, todos son así más o menos el procedimiento, pero bueno, ahorita les mencioné la violencia física. La violencia emocional es la violencia, pues, generalmente por insultos, gritos, ¿no? Que finalmente afectan, ¿no? No podemos decir que igual o más o menos, finalmente es otro tipo de violencia que afecta a las personas, ¿no? En este caso a los menores, que son los que nosotros atendemos, ¿no? El otro tipo es violencia o maltrato sexual, que, bueno, a ver, quiero saber ustedes cómo entienden el maltrato sexual.
Pues me imagino que con las violaciones, ¿no? Todo eso. Ajá. Generalmente eso se entiende, ¿no? Pero no necesariamente tiene que haber una violación para que haya maltrato sexual, ¿no? Hay otro tipo de maltrato sexual, ¿no? Acosos, abusos deshonestos, a lo mejor tocamientos sin llegar a una violación, pero finalmente es un tipo de maltrato sexual, ¿no? Que desgraciadamente se da y se da mucho en el ámbito familiar, ¿no? Generalmente el abuso a menores o el maltrato sexual a menores se da en el ámbito familiar, ¿no? Por parte de tíos, abuelos, incluso de los papás. Y bueno, el otro tipo de violencia que nosotros que catalogamos aquí dentro de los reportes que atendemos, se me olvidó mencionarlo ahorita al inicio, es omisión de cuidados, que nosotros lo catalogamos como otro tipo de violencia, ¿no? Esta omisión de cuidados, bueno, como su palabra lo dice, omisión es, pues sí, omitir ciertas actividades o ciertas, ¿cómo decirlo?, que atentan, ¿no?, en contra del menor. Por ejemplo, no sé, una mala alimentación, no darle de comer, no llevarlo a la escuela, dejarlo solo en su casa. Ese es otro tipo de violencia, ¿no?, que finalmente pues, afecta y daña la integridad de un ser humano. Factores de riesgo es otro tipo de violencia que generalmente está como muy ligada a la violencia intrafamiliar, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, ¿no?, el consumo de sustancias se da mucho en una familia donde se da esta violencia, ¿no? Hay como factores que lo provocan, las causas, y puede ser esto, ¿no? Es muy común que venga este factor, ¿no?, el consumo de sustancias, de alcohol, algún padecimiento mental, ¿no?, alguna situación, pues sí, alguna situación mental o incluso algún momento que esté pasando que emocionalmente la persona pues le afecte, ¿no? O alguna situación por la que haya pasado que emocionalmente le esté afectando, pues también es un factor que puede generar, ¿no?, puede aumentar, provocar dicha violencia. Cuando, por ejemplo, cuando vienen a presentar la denuncia, pero ¿y si los dos papás maltratan al niño? O sea, ¿han venido menores a dar la denuncia? No, generalmente, mira, les voy a explicar un poco cómo es el proceso aquí de reportes. Se recibe, qué bueno que me lo preguntaste, porque como que te los platiqué así a grandes rasgos, y pues sí. Se recibe el reporte, ya sea por medio de llamada telefónica, en persona, o sea que venga una persona a presentarlo, por correo también, o a veces por algún oficio que no lo canaliza, no sé, alguna escuela, alguna institución, algún hospital, ¿no? Nos ha llegado reportes que a lo mejor el hospital es el que hace el reporte porque el niño ingresó por X circunstancia, pero ahí la trabajadora social se dio cuenta que estaba viviendo alguna circunstancia de violencia en la casa, entonces pues no lo reporta, ¿no? Una vez que se recibe el reporte, bueno, nosotros tenemos una reunión, todo el equipo, ¿no? El equipo está conformado por trabajadora social, psicólogos y abogados, ¿sí? Entonces se recibe el reporte, nosotros analizamos durante la reunión pues la gravedad, porque la verdad es que sí nos llegan muchos, entonces ahora sí que como para jerarquizar, ¿no? O sea, si es a lo mejor muy urgente, pues ese mismo día se realiza la visita de trabajo social, que es como el segundo paso, en donde la trabajadora social asiste al domicilio. Es necesario que cuando alguien haga un reporte, o sea, lo indispensable es el domicilio, ¿no?, porque es donde vamos a ir. También es importante, bueno, pues el nombre de los menores, de la mamá, en caso de que no lo tengan, pues no tanto, ¿no? Pero el domicilio, eso sí es indispensable, y pues que puedan describir, ¿no? O sea,
así como, no a grandes rasgos, porque hay veces que nos llegan y los golpean. Pues sí, pero nosotros no vamos a llegar, porque los golpean. O sea, sí necesitamos que haya como pues, mayor descripción, ¿no?, de la situación para nosotros poder abordar. Entonces llega la trabajadora social, realiza la visita de trabajo social, verifica, ahora sí que conoce un poco cuál es la situación donde viven los menores y se deja un citatorio. Y en el citatorio generalmente es de un día para otro, o sea, se hace la visita de trabajo social y al día siguiente se tienen que presentar los papás, que generalmente son los posibles agresores, junto con los menores, junto con los hijos, ¿no? Entonces, bueno, se presentan y aquí en la coordinación se hace la entrevista en el área de psicología a los papás y a los menores por separado. Y bueno, una vez que se hace la entrevista ya se descarta o se confirma. Hay casos que no, obviamente no nos queda pues, tan claro, sobre todo de abuso sexual, ¿no?, de maltrato sexual, que es un poco más delicado, entonces pues tienen que ser más sesiones, tiene que ser una valoración psicológica pues más profunda para poder descartar, ¿no?, o confirmar. Hay casos en los que nos han llegado los niños pues muy golpeados, ¿no?, o sea, con marcas y lesiones, entonces bueno, ahí pues ahora sí que es más que obvio el maltrato, ¿no? Pero sí hay ocasiones en las que se tiene que pues, ampliar para poder confirmar o en su caso descartar el maltrato. Después de que se hace la entrevista, la entrevista psicológica, bueno, si se descarta, ya no sigue, ahí termina el proceso. Y en caso de que se confirme, pues vamos a ver en qué grado de violencia, ¿no?, para ver el segundo paso, o sea, para ver pues qué medidas se van a tomar. Contamos con una escuela para padres, que es en los casos en donde se confirma el maltrato, pero no es un maltrato tan severo, ¿no? Podría ser como un grado 1, en el que los papás asisten a escuela para padres, donde se les dan herramientas, ¿no? Porque a veces es muy fácil poder decir, no, pues no les pegues, ¿no? O sea, la violencia no. Pero a lo mejor son papás que ellos crecieron con esta violencia, ¿no? Ellos están acostumbrados a esto, ven algo pues natural, ¿no? Y el punto aquí es desnaturalizar la violencia, ¿no? O sea, hacerlos ver que no es algo normal, pero también darles herramientas para que puedan educar y criar a sus hijos, porque hay muchos papás que es como una forma de crianza, ¿no? Ellos no lo ven mal, o sea, lo ven pues, como corregir a sus hijos, ¿no? Pero el punto es darles otras herramientas para que ellos puedan trabajar, bueno, y educar, ¿no? Criar a sus hijos fuera de la violencia, ¿no? Existen, bueno, muchas técnicas, bueno, les damos, son como sesiones, son como pláticas en las que tocamos diferentes temas, también se habla de los derechos de los niños, los buenos tratos, inteligencia emocional, disciplina inteligente, comunicación asertiva, son algunos de los temas que abordamos con los papás, ¿no?, en la escuela para padres. Después, bueno, ese es en grado 1, ¿no?, por así decirlo, que se confirma, pero es un grado en el que vemos un buen pronóstico. Existen otros casos en los que, bueno, igual y es mayor la violencia, ¿no? Entonces se les da un seguimiento pero especializado, o sea, únicamente esos papás, ya sea aquí por parte de nosotros o los canalizamos a alguna institución como el CESAM, que es el Centro de Salud Mental, o el CESECO, que es por parte de la Universidad de la UAC, para que reciban terapia, ¿no?, psicológica, tanto ellos como los niños, ¿no?, porque finalmente los dos necesitan ayuda, ¿no? O sea, los papás pues para que haya un cambio y los niños porque evidentemente se han visto afectados por esta violencia. Entonces se canaliza o dependiendo, ¿no?, se puede atender aquí o los canalizamos. Y bueno, ahora sí que el tercer grado, ¿no?, es cuando nosotros recurrimos al Ministerio Público, ¿no? Es cuando es un maltrato
severo en el que se corre el riesgo, la vida del menor.